A los 75 años, Suzy 4 comienza a hablar con una honestidad que antes evitaba por completo. Tras décadas de silencio, ahora mira hacia atrás en su largo camino, desde los inicios llenos de humo en Detroit hasta la presión aplastante de la fama mundial, y finalmente responde a las preguntas que los fanáticos se han hecho en secreto durante años. En una entrevista reciente, reveló historias que había enterrado casi toda su vida, incluyendo aquella conexión de la que nunca pudo liberarse. Y mientras habla, se escucha algo que antes apenas mostraba al mundo: el peso de todo lo que cargó sola. Detroit, la infancia que forjó a la luchadora. La historia de Suzy 4 comienza en Detroit, donde nació el 3 de junio de 1950 como Susan K. 4, en una familia que vivía y respiraba música. Su padre, Art 4, era un músico de jazz que trabajaba en General Motors, y su madre Helen llenaba el hogar con disciplina, calidez y un gran respeto por el arte. El Detroit de los años 50 era ruidoso, industrial, impredecible y al mismo tiempo lleno de energía musical. El jazz, la música clásica, el Motown y las primeras chispas salvajes del rock and roll resonaban por la ciudad, creando una extraña mezcla de belleza y caos que la moldeó. Suzy creció en una casa llena de hermanos, instrumentos y ruido constante. A menudo se describía como extrovertida en el escenario, pero retraída por dentro, ocultando sus sentimientos incluso de quienes vivían bajo el mismo techo. Su padre acortó el apellido familiar de Quattrocchi a 4. En ese hogar de Detroit vivían 5 hijos, todos empujados hacia la música. Sus hermanas Arlene y Patty siguieron sus propios caminos. Arlene se convirtió en madre de la actriz Sherilyn Fenn, mientras Patty se unió a la banda Fanny, uno de los primeros grupos de rock femeninos en recibir atención nacional. Su hermano Michael también se hizo músico. Era un hogar donde el talento se esperaba, no era opcional. Pero incluso en ese ambiente musical, Suzy forjó su propio camino. A los 6 años, vio actuar a Elvis Presley en televisión y sintió algo encenderse dentro de ella, una mezcla de asombro, admiración y reconocimiento. No quería ser la chica que mira el escenario, quería ser la fuerza que está sobre él. Recibió formación clásica en piano y percusión. Su primer instrumento fueron los bongos, pero el bajo cambió su destino. Cuando su hermana le pidió que aprendiera bajo para su primera banda, The Pleasure Seekers, Suzy no dudó. Su padre le regaló después un Fender Precision del 57, un regalo que aún posee y usa en el estudio. Un recuerdo tangible de sus inicios. Detroit forjó sus bordes duros, pero también dejó cicatrices. Suzy admitió después que solo se acercó a su madre tras dejar Estados Unidos y mudarse a Gran Bretaña, una pista de una infancia llena de distancia, expectativas y presión tácita. Creció con amor, pero también bajo el peso de tener que demostrar su valía en un mundo que nunca esperó que las mujeres pudieran liderar una banda de rock. Esa presión y la soledad que se escondía detrás la acompañarían toda su vida. The Pleasure Seekers. Los primeros pasos y la decisión que lo cambió todo. Cuando Suzy 4 llegó a su adolescencia temprana, la música ya era el único camino que conocía. Con 14 años fundó junto a sus hermanas Patty y Arlene The Pleasure Seekers, una de las primeras bandas de rock femeninas de Estados Unidos. Un concepto audaz, casi inimaginable a mediados de los años 60. Eran adolescentes que entraban en clubes llenos de humo en Detroit, llenos de hombres que no creían que las mujeres pudieran tocar instrumentos y mucho menos liderar una banda de rock. Pero Suzy no dudó. Tomó el bajo, se colocó al frente del escenario y entregó una energía cruda sin pulir, que la distinguió inmediatamente de cualquier otra joven con sueños. The Pleasure Seekers grabaron temas como Never Thought You'd Leave Me y What a Way to Die. Canciones que llevaban el espíritu rebelde por el que más tarde sería famosa. Sus actuaciones eran caóticas, ruidosas, emotivas y auténticas, exactamente el tipo de expresión que el público de Detroit respetaba. Pero tras la emoción, una realidad comenzó a emerger. Suzy empezaba a superar a la banda. Su presencia escénica era diferente, más afilada, más intensa, y los productores que la observaban reconocieron que no debía seguir siendo una más del grupo. Debía brillar sola. El punto de inflexión llegó en 1971. El productor británico Mickey Most, conocido por descubrir talentos revolucionarios, vio algo en Suzy que ningún sello estadounidense había reconocido. Para él, no era solo una adolescente ambiciosa de Detroit, era una chispa esperando el fuego adecuado.
y le ofreció algo con lo que la mayoría de los artistas solo podían soñar: la oportunidad de ir al Reino Unido y empezar de nuevo, no como parte de un grupo, sino como una rockera independiente. Para Susie, dejar Detroit significaba abandonar el único mundo que había conocido: sus padres, sus hermanos, el hogar abarrotado y la ciudad que la había formado y herido. Tenía solo 21 años, lo suficientemente joven para tener miedo, pero lo suficientemente decidida para ignorar ese miedo. Mickie Most creía que el Reino Unido recibiría su energía con los brazos abiertos, y tenía razón. El movimiento glam rock estaba explotando. Moda audaz, sonido agresivo y artistas que no temían a los límites. Era el ambiente perfecto para alguien como ella, alguien que no encajaba en ningún molde. Cuando Susie subió al avión hacia Londres, admitió después que sintió algo romperse dentro de ella, una mezcla de emoción y tristeza. No sabía entonces que también dejaba atrás la versión de sí misma que siempre había buscado seguridad. Desde ese momento ya no era la chica tímida de Detroit que luchaba por ser escuchada. Se convirtió en Susie 4, la mujer, que entraría en una industria dominada por hombres y la obligaría a reconocerla. Londres no solo cambió su carrera, moldeó su identidad, su confianza y finalmente sus relaciones. La llevó tanto a los mayores triunfos de su vida como a algunos de sus dolores más profundos. Fama, glam rock y la amistad que desató una ola de rumores de por vida. Cuando Susie 4 llegó a Londres, entró directamente en una revolución musical. El glam rock había estallado en todo el Reino Unido y el público estaba hambriento de algo ruidoso, fresco e intrépido. Bajo la guía de Mickie Most, firmó con Rak Records y comenzó a forjar su propia identidad como solista. Su primer sencillo, Rolling Stone, en 1972, tuvo solo un éxito moderado, pero ya mostraba que estaba construyendo algo importante. Entonces, en 1973, todo cambió. Su siguiente sencillo, Can de Can, alcanzó el número 1 en el Reino Unido y varios países europeos, vendiendo más de 2 millones de copias. De la noche a la mañana, Susie 4 se convirtió en un nombre global. A partir de ahí, los éxitos no pararon. 48, Crash Daytona, Demon Devil, Gate Drive, The Wild One. Creó una imagen inconfundible, mono de cuero, carisma eléctrico, líneas de bajo contundentes y rompió cada regla que la industria había impuesto a las mujeres. No estaba frente a la banda, ella era la banda. No esperaba aprobación, exigía respeto. Por primera vez, el público tuvo que aceptar que una mujer podía encarnar pura energía de rock sin ser sexualizada. Susie dijo después que estaba orgullosa de nunca haber tenido que desnudarse para llamar la atención. No lo necesitaba. Su poder venía solo de talento y fuerza. Pero 1978 produciría el capítulo más duradero de su carrera y los rumores sobre los que los fanáticos susurrarían durante décadas. Ese año, Susie grabó Stumbling en un dueto con Chris Norman de la banda Smokey. La canción nunca pretendió ser un fenómeno. Ambos artistas pensaron que era un tema simple y dulce, algo que a la gente le gustaría, pero nada que cambiaría sus vidas. En cambio, alcanzó el puesto 4 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y se convirtió en una de las canciones definitorias de finales de los 70. Los fanáticos se enamoraron de la química de sus voces, la ternura entre las líneas y la honestidad emocional de la grabación. Y casi de inmediato, el mundo asumió que entre Susie y Chris había algo más que música. Durante décadas, Susie guardó silencio sobre las especulaciones. Insistía en que eran buenos amigos, que su armonía musical surgía de forma natural, que se respetaban profundamente. Pero nunca habló de la tensión emocional que los fanáticos sentían tan claramente. Mientras tanto, Chris Norman, ya amado por el suave soft rock de Smokey, alimentaba los rumores al admitir lo fácil que había sido colaborar con ella. Y para Susie, Stumbling In se convirtió en la canción de la que nunca pudo escapar. Era conocida por su feroz personalidad rockera, pero millones de oyentes la asociaban con ese único momento vulnerable y tierno. Se convirtió en el espejo más inesperado de su yo oculto. Un yo del que entonces no quería hablar. A medida que pasaban las décadas, la pregunta se hacía más fuerte. ¿Qué ocurrió realmente entre Susie 4 y Chris Norman? A los 75, finalmente decidió contar la verdad, pero no de la manera que nadie esperaba. La verdad sobre Chris Norman y la confesión que evitó durante décadas. Durante casi medio siglo, los fanáticos llevaron consigo una pregunta persistente. ¿Era Stumbling
Y solo una canción o una ventana a algo que Suzy 4 nunca se atrevió a admitir. La química era innegable, tan natural, tan fácil, que los oyentes de todo el mundo estaban seguros de que bajo la melodía debía esconderse una historia más profunda. Suzy esquivó la pregunta durante décadas, la evadía con bromas, se distraía con profesionalismo, pero a los 75 años, en un raro momento de franqueza, finalmente reveló lo que había guardado la mayor parte de su vida. Comenzó con una simple frase, una que dejó al entrevistador inmediatamente en silencio. Chris Norman fue una de las almas más cálidas con las que he trabajado. Luego explicó ella, y Chris estaban ambos casados en ese entonces, ambos cargados con carreras, giras y expectativas públicas. La sesión de grabación de 1978 había sido extrañamente pacífica, sin competencia, sin egos, sin presión. Solo dos voces que encontraron armonía como si fuera lo más natural del mundo. Suzy admitió que lo que los fanáticos sintieron era real, pero no de la manera que imaginaban. Describió su conexión como pura, instintiva e imposible de replicar. Hubo admiración, respeto, una cercanía emocional que nunca esperó, pero nunca nada que cruzara un límite. La gente quiere una historia romántica, dijo, pero la verdad es más simple. Tuvimos una conexión, una rara. Se escucha en la música. Confesó que Stumbling In se volvió agridulce para ella con los años. No por ningún escándalo, sino porque la canción capturaba un lado de ella que rara vez mostraba al mundo. Más suave, más vulnerable, menos blindada. Era la mujer del mono de cuero, la pionera del rock, la cara de un movimiento que nunca eligió. Pero para millones también era la voz, que se mezclaba perfectamente con la de Chris Norman, insinuando una ternura oculta bajo su fuerza. Suzy admitió que le sorprendió cuánto la persiguió esa canción. Había construido su identidad sobre la fuerza, la rebeldía y la independencia. Había roto barreras de género al no dejarse sexualizar, no depender de nadie y nunca ceder el control. Pero Stumbling In representaba exactamente lo opuesto. Era tierna, emotiva, casi frágil. Todo lo que Suzy creía tener que ocultar para sobrevivir en una industria dominada por hombres. A los 75, finalmente se permitió reconocer cuánto significaba esa canción para ella y cuánto respetaba a Chris por cómo la trató. Dijo que su amistad había perdurado décadas porque se basaba en sinceridad y admiración mutua. Cada vez que se encontraban en entrevistas o eventos benéficos, la calidez regresaba, intacta por el tiempo. Quizás por eso la gente todavía cree que hay más en la historia, dijo, porque algunas conexiones no se desvanecen. Pero bajo esa confesión había otra verdad, una mucho más dolorosa, que no tenía que ver con Chris Norman, sino con las batallas que Suzy libró tras el telón de la fama, los matrimonios, los sacrificios y el dolor silencioso detrás de la gloria. Mientras el mundo veía a Suzy 4 como una pionera intrépida, una mujer que dominaba escenarios, rompía reglas de género y actuaba con una fuerza que sacudió a toda una generación, su vida privada era mucho más frágil. Detrás de los monos de cuero y las giras mundiales, llevaba heridas que muy pocas personas percibieron. Y a los 75 años, finalmente reconoció cuánto esas heridas habían marcado su vida. Su primer matrimonio con su guitarrista de toda la vida, Len Takei, comenzó en 1976. Hacia afuera parecían una pareja poderosa del rock and roll. Hacían giras juntos, hacían música juntos y construyeron una vida lejos del glamour. En 1980 compraron una mansión en Essex, un lugar que esperaban se convirtiera en un refugio. Tuvieron 2 hijos e intentaron equilibrar la familia con las implacables exigencias de la industria musical. Pero la fama tiene una forma de agotar todo lo que el amor desesperadamente intenta proteger. Después de 16 años, en 1992 su matrimonio se rompió. Suzy rara vez habló públicamente de las consecuencias emocionales, pero admitió que el divorcio fue una de las épocas más oscuras de su vida. Perder un matrimonio ya era bastante doloroso, pero perder un compañero musical, un hombre que había moldeado años de su carrera, fue devastador. Tuvo que aprender a seguir adelante sola en el escenario, en los negocios, en la vida. Solo un año después, en 1993, se casó con Rainer Haas, un promotor de conciertos alemán que entendía la presión de su mundo. Su relación trajo estabilidad y compañerismo. Pero Suzy finalmente reveló que ese matrimonio también terminó en dolor. Otro divorcio, otra ruptura emocional, otro capítulo que cerró en silencio sin que el mundo lo notara. Siempre fue reservada con su dolor,
protegió su imagen, a sus hijos y su dignidad. Hasta 2006, su hija y su nieto se habían mudado de vuelta a la mansión de Essex, llenándola temporalmente de calidez nuevamente. Pero cuando se fueron en 2008 y Susie quedó en una casa vacía, admitió que cayó en un profundo síndrome del nido vacío. Para alguien que había pasado su vida de gira rodeada de ruido público y compromisos, el silencio era insoportable. Incluso puso a la venta la querida casa porque se había vuelto demasiado doloroso caminar sola por sus habitaciones. Pero Susie siguió adelante. Vivía entre Essex, Hamburgo y a veces Detroit intentando dar sentido a cada etapa de su vida. Pero pronto llegaron los problemas de salud. En 2012 sufrió un grave accidente en Kiev. Se cayó al subir a un avión y se fracturó la rodilla derecha y la muñeca izquierda. Las lesiones la obligaron a cancelar su primera actuación en Estados Unidos en más de 30 años. Siguieron más cancelaciones y en 2017 sufrió otra caída grave, que requirió cirugía y una larga recuperación. Estas no fueron solo lesiones físicas, fueron recordatorios emocionales del tiempo, la edad y la vulnerabilidad. Para una mujer que siempre había sido tan disciplinada, estos contratiempos se sintieron como una traición de su propio cuerpo. Y aún así, Susie nunca se detuvo. A pesar del dolor de corazón, la soledad y el dolor físico, siguió trabajando, siguió actuando, siguió cargando el peso de su legado. Pero la verdad más difícil que reveló a los 75 no tenía que ver con el amor, el divorcio o la edad, sino con los rumores que la persiguieron durante décadas y los malentendidos que la hirieron más de lo que los fanáticos jamás imaginaron. Rumores malentendidos y la admisión final que evitó toda su vida. Durante gran parte de su carrera, Susie 4 actuó con una disciplina férrea que pocos artistas alcanzaron. Era la reina de los ensayos, la perfeccionista, la mujer que trataba cada escenario ya fuera ante 10 o 10,000 personas, con la misma dedicación inquebrantable. Pero con la fama llegaron los rumores y con los rumores malentendidos que cortaban más profundo de lo que el público jamás supo. Y a los 75 años, Susie finalmente decidió enfrentar la verdad detrás de esas historias que la persiguieron durante décadas. Uno de los mitos más persistentes era que Susie había llevado un estilo de vida desenfrenado, a menudo asociado con las estrellas de rock. Sexo, drogas, caos, excesos. El mundo esperaba que sus íconos del rock ardieran intensamente y cayeran fuerte, pero Susie nunca encajó en ese cliché. Criada en un hogar musical disciplinado, tomó su carrera en serio desde que su padre le dijo a los 15: «Esto es una profesión, le debes todo al público». Ese mensaje moldeó toda su vida. Festejó, ocasionalmente admitió y destrozó 1 o 2 habitaciones de hotel, pero nunca vivió el lado destructivo de la cultura del rock. Los rumores que la pintaban como una rebelde salvaje eran lo opuesto a lo que realmente era. En cambio, era la mujer que llegaba temprano, trabajaba más duro que nadie y se mantenía estrictamente alejada de las drogas. Era la mujer que iba al gimnasio entre giras, ensayaba durante horas y se concentraba en su trabajo. Pero lo que más la hería eran las acusaciones de que solo había tenido éxito porque vendía sexo. Durante décadas escuchó comentarios sobre su mono de cuero y la suposición de que usaba su cuerpo para llamar la atención. A los 75, finalmente aclaró las cosas. Usé un mono, sí, pero nunca mostré piel. Nunca me desnudé. No tienes que desvestirte para ser sexy. Susie siempre estuvo orgullosa de haber sido la primera mujer rockera en alcanzar el éxito mundial solo a través del talento, sin someterse a una noción masculina del sex appeal. Jugó el juego de los hombres mejor que ellos. No pidió permiso y nunca retrocedió. Pero estos malentendidos la siguieron durante años, socavando sus logros y eclipsando sus sacrificios. Ahora habló abiertamente de lo que había ocultado tanto tiempo. Los rumores la habían herido mucho más de lo que los fanáticos jamás supieron. También hubo otros rumores, enemistades con otras rockeras, rivalidades, conflictos, historias inventadas por la prensa, a menudo con la intención de enfrentar a las mujeres entre sí, especialmente en una época cuando las rockeras eran raras. Un rumor afirmaba que tenía una rivalidad con Joan Jett, aunque Joan Jett dijo que Susie fue su mayor inspiración. Otro le atribuía un pasado romántico con Alice Cooper, aunque ambos siempre explicaron que solo eran amigos cercanos y colegas. Ella no negó la fascinación del público, pero finalmente admitió que estos rumores la aislaron y pintaron una imagen falsa de sus relaciones personales. Luego vino el golpe final.
Informes inventados sobre un trágico accidente automovilístico que circularon en línea causando miedo y confusión entre sus fanáticos. A los 75, Suzy abordó la historia falsa no con ira, sino con agotamiento. Para alguien que había pasado toda su vida demostrando su valía, el pensamiento de que extraños pudieran declararla herida, moribunda o muerta, la golpeó más fuerte de lo que esperaba, y entonces, con la respiración pesada, dijo aquellas palabras que nadie vio venir. Después de todos estos años, me doy cuenta de que el mundo nunca supo realmente quién era yo. No fue una queja, no fue amargura. Fue la admisión silenciosa de una mujer cuya vida había sido demasiado grande, demasiado intensa y demasiado incomprendida como para explicarla por completo. La historia de Suzy 4 está llena de triunfos, sacrificios y verdades que finalmente estuvo dispuesta a compartir. ¿Qué etapa de su viaje te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal, dejar un like y activar la campana para no perderte más historias profundas sobre las leyendas más inolvidables de la música.